¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a un podcast más. Hoy, avanzando en este tiempo de sembrinas. Hoy, nuestro hermano John Piper nos habla respecto a aquel que vino a servir. Mi nombre es Juan Carlos Pérez y este es el podcast número 17. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Marcos 10:44. Jesús espera que sus discípulos sean radicalmente diferentes al resto de las personas. Se espera que se sirvan mutuamente y sirvan a los incrédulos también. Se espera que sufran cualquier costo que este servicio conlleve. Y hermanos, habrá un costo. Pero si ese fuera el único mensaje del cristianismo, no serían buenas nuevas, no habría evangelio. Necesitamos algo más que solo indicaciones de lo que debemos o no hacer. Necesitamos ayuda para hacer lo que tenemos que hacer y ser lo que debemos ser. Es por eso que Jesús dice en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. Qué horror sería interpretar el llamado en el versículo 44 como un llamado a servirle a Él. ¿No lo creen? Es un llamado a aprender cómo ser servido por Él, cómo ser servido por el Señor Jesús. Necesitamos entender esto. Este es el mensaje del cristianismo. Esto es lo que nos distingue de otras religiones. Nuestro Dios no necesita nuestro servicio ni tampoco es glorificado por nuestra ayuda. Nuestro Dios es tan vasto, tan autosuficiente, tan lleno de poder, vida y gozo, que Él se glorifica a sí mismo al servirnos. Esto lo hace al tomar forma humana y al buscarnos para decirnos que no vino a obligarnos a que le sirvamos, sino a servirnos. Esta es una verdad en la que debemos creer y meditar. Cada vez que Jesús nos manda a hacer algo, nos está indicando cómo Él quiere servirnos. Permítanme decirlo de esta forma. El camino de la obediencia es el lugar donde Cristo nos encuentra como nuestro siervo, para llevar nuestras cargas y darnos su poder. Cuando eres discípulo del Señor Jesús, no te conviertes en su ayudador. Él se convierte en tu ayudador. No te conviertes en su benefactor. Él se convierte en tu benefactor. No te conviertes en su siervo. Él se convierte en tu siervo. Jesús no necesita tu ayuda. Él demanda tu obediencia y te ofrece su ayuda. Y esto es, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, la Navidad significa que Jesús vino a servir, no a ser servido. Vino a ayudarnos y a hacer todo lo que Él nos demanda a hacer. No es que nosotros, por nuestras propias fuerzas, vengamos a adorar al Señor, que hay fuerzas realmente que nosotros podamos ir y alabar al Señor con nuestras propias fuerzas, si existen, pero no nos va a llevar a ninguna parte, porque no está el poder de Dios en eso. Estamos nosotros luchando con nuestras propias fuerzas. Si nosotros queremos vencer cualquier cosa que tengamos, sea algún vicio o sea algún problema de cualquier tipo, para que nosotros logremos ese objetivo, lo podemos hacer por nuestras fuerzas o nos podemos rendir al Señor Jesús para poder nosotros llegar a ese objetivo. El éxito se encuentra en dejarle las cargas a nuestro Señor Jesús. Ahora, aquí como nos dice nuestro hermano John Piper, que si nosotros deseamos glorificar a Dios, necesitamos permitir que Él nos sirva. Y para que Él nos sirva, necesitamos ser obedientes. Si nosotros obedecemos, nos alineamos a que el Señor pueda venir a servirnos para poder entonces glorificarle como el Señor quiere que le glorifiquemos. No es como nosotros deseemos hacer las cosas, sino como el Señor quiere que lo hagamos. No es como nosotros decidamos glorificar al Señor, sino como el Señor quiere que sea glorificado. Así que si nosotros deseamos glorificar al Señor, primeramente tenemos que obedecerle para entonces recibir su ayuda y poder entonces llegar a glorificarlo con su poder.
Esto implica que lo que nos va a pedir nos va a ser fácil, no es simplemente venir y decir qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer, como nos dice nuestro hermano John Piper al principio. No es simplemente que nosotros queramos hacer algo o que nos demande hacer algo, como muchas personas piensan. Es que ustedes los cristianos tienen reglas y tienen que hacer esto y el otro, y mucha gente no tiene el espíritu de hacer eso. Por supuesto que no es por el simple hecho de ayudar, sino de glorificar a Dios. Y ahí es donde tenemos nosotros la fortaleza. Ahí es donde nosotros logramos el objetivo de glorificar a Dios, y el Señor nos llena de la satisfacción que se tiene cuando uno hace las cosas ligados a lo que el Señor pide. Entonces no simplemente es que nosotros queramos servir, sino servir a la forma de Dios. Si el Señor nos pide hacer algo, no nomás es porque nos lo pida, sino porque vamos nosotros a poder glorificarlo al Señor si lo hacemos como Él pide, y Él nos va a ayudar a lograrlo hacer así. No es que nosotros tengamos la voluntad. Yo a veces le digo a mi esposa, no es que tengas la voluntad o uno tenga la voluntad de hacer algo. A veces no puedes. A veces es tan difícil que no podemos siquiera levantarnos de la cama porque no puedes hacer las cosas. Entonces te dices, Señor, quiero glorificarte hoy en este día, pero no puedo ni siquiera levantarme de la cama. Entonces ahí es donde si nosotros obedecemos, y es claro el esfuerzo de levantarse y pidiéndole al Señor fortaleza, entonces te levantas con la fuerza que te da el Señor, porque tú ya no pudiste, tú ya te rendiste y Señor, no puedo, levántame por favor. Y el Señor en su fuerza entonces te ayuda para que logres hacer lo que el Señor quiere que hagas. Ahora claro, el Señor no te va a levantar para que vayas y hagas algo que no debes de hacer. El Señor te levanta para hacer lo que tienes que hacer. Ahí es donde nos alineamos a la voluntad de Dios. Y es donde caen las bendiciones, donde todo lo que nosotros pidamos en su nombre, entonces nos será dado. Hermanos, espero que haya sido de bendición este podcast número 17, y espero me puedan acompañar, por supuesto, en esta serie que llevamos junto con nuestro hermano John Piper de la Navidad. Dios les bendiga, hermanos, y los espero el día de mañana. Muchas gracias. Bye bye.